Bienvenidos a la clase número 22 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera Ingeniería Eléctrica de la Universidad Simón Bolívar. Hoy empezaremos a ver un nuevo tema denominado osciladores lineales. Entre las cosas que veremos en esta clase, veremos o estudiaremos los fundamentos teóricos de los osciladores lineales, o sea, su principio de trabajo. Una característica importante a tomar en cuenta de los osciladores que se llama la distorsión armónica. Estudiaremos algunos circuitos que limitan la amplitud de las señales generadas en el oscilador. Estudiaremos el primer tipo de oscilador, que es el oscilador RC. Veremos ejemplos, algunos de ellos, y la bibliografía asociada con este tema. Los osciladores son unos circuitos muy particulares que permiten generar formas de onda. Las formas de onda clásicas son las mostradas en pantalla, ondas senoidales, cuadradas o triangulares. Y estos circuitos están basados en un principio que no requiere señal de entrada. No hay que aplicarle señal de entrada. Ellos generan la señal de salida sin necesidad de la señal de entrada. Basta con colocarle su energía. Una vez que se energizan con una fuente de poder en corriente continua, ellos empiezan a generar estas formas de onda. Estos circuitos constan de un amplificador y una red de realimentación conectados como normalmente van, ¿no? Después del amplificador viene la red beta. La salida de la red beta va a el amplificador. Cuando uno conecta la fuente de poder al amplificador, el circuito empieza un comportamiento oscilatorio. Al principio, la ganancia al lazo cerrado del sistema es ligeramente mayor que una cierta cantidad y empieza a generar unas oscilaciones que van creciendo en amplitud, y pasado un tiempo esa amplitud se estabiliza con un cambio en la ganancia a lazo cerrado. Los osciladores lineales son los que generan ondas senoidales. Los que generan ondas cuadradas o triangulares se denominan osciladores no lineales. Nuestro tema aquí va a ser los osciladores lineales, que son los que producen una onda senoidal. Estos osciladores están basados en el uso de la realimentación positiva. Tal como conocimos en clases previas, pues el fenómeno de realimentación consiste en tomar una muestra de la señal de salida y enviarla nuevamente hacia la entrada. En el caso anterior, cuando vimos realimentación negativa, pues restamos de la señal de entrada lo que viene de la red beta de realimentación y lo mandamos nuevamente al amplificador como una señal de error. En este caso, los osciladores, como vamos a utilizar realimentación positiva, se suman lo que está en la señal de entrada con lo que viene de la red beta, y esa suma se manda al amplificador nuevamente, lo cual hace que siempre tenga alguna cantidad creciente. O sea, peso S más A, se le suma un término, es algo un poquito más grande, esa es una señal de error más grande, si se quiere, que es amplificada. O sea que el resultado siempre va a ser amplificar algo que ya de por sí había crecido. Ese es el principio de los osciladores lineales. Planteamos las tres ecuaciones básicas que conocemos. La salida es la ganancia del amplificador por la señal de error. La señal de error es la suma
de la señal de entrada más la señal que viene de la red de realimentación beta, y la salida de la red de realimentación beta es beta veces la señal de salida. Combinando esas tres ecuaciones nos permiten obtener una función de transferencia en B sub 0 entre veces, que es igual a la ganancia del amplificador entre 1 menos la ganancia del amplificador multiplicado por la beta, que es la función de transferencia de la red de realimentación. Las oscilaciones se deben producir cuando lo que está en el denominador se hace igual a 0. Eso nos permite obtener una primera condición, que es que la ganancia del amplificador multiplicado por el valor de la red beta es igual a 1, que se puede leer de dos formas, que el producto A por beta es igual a módulo 1 fase 0 grados, o el producto A por beta se lee como que la parte real es igual a 1 y la parte imaginaria es igual a 0. Estas dos condiciones son conocidas como el principio de Barkhausen y son las condiciones que permiten producir las oscilaciones, lo cual hace que tengamos una salida senoidal sin tener una señal de entrada requerida. En base a lo anterior, para tener un circuito oscilador solamente basta con que un amplificador con una determinada ganancia se conecte con una red de reglamentación pasiva que cumpla con el principio de Barkhausen. Vean que no hay señal de entrada, simplemente A está conectada con beta y la salida de beta va nuevamente a A. Entonces, ¿qué características tiene que tener eso? Bueno, en el caso del amplificador es un amplificador ideal de ganancia sub B, ya sea positivo ya sea negativa. El amplificador ideal tiene resistencia de entrada infinita y resistencia de salida cero. Eso es lo que se conoce como un amplificador ideal, aparte de la ganancia per se. Y una red de alimentación que ya no es puramente resistiva, tiene características pasivas al añadirle condensadores o bobinas para crear las condiciones de oscilación, porque es una especie como de circuito resonante. Veamos por ejemplo este primer caso. Es una red de alimentación con la forma que ustedes pueden ver ahí. Dos resistencias, dos condensadores, una resistencia en serie con un condensador, una resistencia en paralelo con otro condensador, y vamos a hallar la función de transferencia de la red beta, que es la red que ustedes ven en pantalla. Esa red de realimentación la conectamos a un amplificador ideal. Como ya dijimos, resistencia de entrada infinito y resistencia de salida cero. Quiere decir que no hay otros elementos con características pasivas asociadas, solamente lo de la red beta. La salida de la red beta la conectamos a la entrada del amplificador y la salida del amplificador la conectamos a la entrada de la red beta. Se supone que el circuito está energizado para que el amplificador, que es un elemento activo, pueda trabajar. Para poder hallar la función de transferencia de la red beta, reemplazamos el valor de los condensadores, el valor, su capacidad intrínseca, por su equivalente de impedancia en frecuencia, que es 1 sobre SC. Eso nos permite tener dos impedancias, una impedancia que es 1 sobre SC sumada con R, Z1, y una impedancia que es el paralelo de R con 1 sobre SC, que es Z2. Entonces se forma una especie de divisor de tensión allí para poder hallar la relación de beta, que es Z2 entre Z1 más Z2. Bueno, reemplazamos cada término de Z1 y Z2 por su valor algebraico y comenzamos un proceso
de manipulación de la información que está allí, de tal forma que beta deba tener solamente elementos que no dependan de la frecuencia en el numerador, y todos los elementos que dependan de la frecuencia, en este caso S, se mandan para el denominador. Ese es el objetivo de la manipulación de los términos que aparecen allí en pantalla. Entonces vamos a dejar el numerador sin términos de S, y todos los términos de S van hacia el denominador. Entonces empezamos a bajar términos, y luego observamos que empieza a vislumbrarse una ecuación, un polinomio de segundo grado en el denominador. Seguimos reagrupando términos para que nos clarifique la expresión que va a aparecer en el denominador. Agrupamos términos con S y términos sin S en el denominador. Y una vez que no podamos ya modificar más nada, concretamos la concreción del término A por beta. A por beta es la ganancia del amplificador multiplicada por la expresión de beta, que es R entre SCR al cuadrado más 3R más 1 sobre SC. Una vez hecho eso, como tenemos que aplicar el principio de Barkhausen, sustituimos S por J omega en la expresión encontrada. Hecho esto, vamos entonces a agrupar en el denominador parte real y parte imaginaria, para lo cual obtenemos la expresión AB en la ganancia del amplificador por R entre J por omega CR cuadrado menos 1 sobre omega C en la parte imaginaria, más 3R, que es la parte real del denominador. La primera condición que debe satisfacerse es que la parte imaginaria debe ser igual a 0. Entonces igualamos la parte imaginaria a 0. De allí, asumiendo conocidos los valores de R y C, nos permiten obtener la frecuencia omega, que es la frecuencia a la cual va a oscilar el circuito. Una vez hecho esto, dado que la condición de parte imaginaria se debe dar, que es igual a 0, solamente me quedan términos reales, y vemos que es A sub B por R entre 3R, despejando nos dice que la ganancia A sub B debe ser igual a 3. Es decir, el circuito va a tener una frecuencia de oscilación de valor 1 sobre RC, radianes sobre segundo, y una ganancia de voltaje igual a 3. Para notar la importancia de esta condición de ganancia, sobre todo, hacemos lo siguiente. Vamos a simplificar la expresión que aparece en el denominador. Hacemos RC igual a 1, un segundo, lo que implica que la frecuencia de oscilación sería 1 radian sobre segundo para efectos demostrativos, y beta quedaría de la manera como se ve: S entre S cuadrado más 3S más 1, una ecuación, un polinomio de segundo grado. Vamos a hallar las raíces de ese polinomio. Colocamos el polinomio o la expresión de beta en la condición de ganancia por beta, y entonces empezamos un poquito la transformación para hallar la ganancia a lazo cerrado del sistema en función de la alimentación positiva que fue declarada al principio del mismo. Entonces empezamos la multiplicación de términos. Lo que está en el denominador lo multiplicamos por 1, lo restamos de A sub S, agrupamos en términos de S, quedaría arriba S cuadrado más S por 3 menos A sub B más 1, y abajo S cuadrado más 3S más 1, lo que va a implicar que todo eso debe ser igual a 0. Ok.
para hacer la condición de oscilación. Eso significa que lo que está en el numerador tiene que ser igual a 0, que es un polinomio de segundo grado. Hallamos las raíces que permiten igualar eso a 0. Ahora bien, como depende del valor de a, vamos a suponer tres situaciones diferentes. Sabemos que la condición de oscilación es la ganancia igual a 3. Vamos a suponer que esa condición no se da y es igual a 2. ¿Qué pasa con las raíces? Si a sub b es igual a 2, quedan dos raíces con parte real negativa y parte imaginaria raíz de 3 sobre 2. De acuerdo a lo estudiado en realimentación, en amplificadores realimentados, cuando tenemos raíces con parte reales negativas y parte imaginaria, se produce una oscilación que no se sostiene en el tiempo y eventualmente se apaga la oscilación, deja de oscilar. Si a sub b es igual a 3, entonces tendremos como resultado dos raíces imaginarias puras, están montadas sobre el eje imaginario, lo cual implica, de acuerdo a lo estudiado, que el sistema va a oscilar con amplitud constante. Y si a sub b lo hacemos igual a 4, tenemos que las raíces son un medio más o menos j raíz del sobre 2, que es parte real positiva y parte imaginaria. Eso quiere decir que el sistema va a iniciar oscilaciones, pero su amplitud eventualmente va a ir creciendo. Esas son las tres situaciones. Entonces, por supuesto que nos interesa que a sub b sea igual a 3 porque va a producir dos raíces en el eje imaginario y eso va a producir a su vez oscilaciones de amplitud constante, que es el objetivo de este circuito. Entonces, con eso en mente, vamos a trabajar el diseño de los osciladores lineales. En situación 1, cuando la ganancia de voltaje es igual a 2, las raíces están en el semiplano izquierdo, como ya sabíamos, y por lo tanto ese va a ser el resultado general de los circuitos que se estudian bajo esa condición. Las oscilaciones inician y se amortiguan hasta apagarse eventualmente. Caso 2, cuando la ganancia es igual a 3, raíces sobre el eje imaginario, lo que hace que necesariamente se produzcan oscilaciones y se sostengan en el tiempo con una amplitud constante. Caso 3, la ganancia de voltaje es igual a 4, las raíces se ubican en el semiplano derecho, las oscilaciones comienzan y se van incrementando su amplitud hasta la saturación, porque recuerden que los circuitos electrónicos dependen de un voltaje y nunca pueden superar ese voltaje de alimentación. Por lo tanto, ese es el tope que pueden tener las señales que se generen dentro de él. La distorsión armónica es una forma de medir la calidad de la señal senoidal producida por el oscilador. La distorsión de la señal senoidal se puede deber en principio a que la señal llegue a saturarse y sea cercana o llegue a tocar la fuente de poder positiva o negativa del circuito oscilador. Ese achatamiento que se produce cuando la señal llega hasta allí es la que genera distorsión. Otra forma de distorsión armónica puede ser debida a los componentes en sí mismos, que hacen que la onda no sea perfecta, sino que sea quizás más angosta o más ancha de lo que normalmente debería ser. Eso también se manifiesta en forma de distorsión armónica. Esa distorsión armónica total, THD, se cuantifica como la expresión que está en pantalla. La raíz cuadrada de la sumatoria de todos los componentes armónicos que no son la fundamental, por eso y empieza en 2, hasta todo infinito, que son todos los que se pueden cuantificar, elevados al cuadrado. La suma de esos componentes elevados al cuadrado, divididos entre el valor de la fundamental, que es en este caso B sub 1.
Eso se expresa en forma de porcentaje usualmente y habla de la calidad de la señal generada por el circuito oscilador. En pantalla ven un ejemplo de espectro de frecuencias de un circuito oscilador cualquiera. Vemos que la fundamental alcanza un valor un poquito mayor que 3 y aparecen los distintos armónicos que puedan ser observables y cuantificables en la relación de frecuencias. Entonces la idea es medir eso usando, por ejemplo, un osciloscopio que actúe como analizador de espectro y poder entonces aplicar la fórmula que les he dado. Entonces hacemos una tabla de valores. El número de los armónicos, incluyendo la fundamental, y la amplitud asociada a cada uno de ellos. Entonces tenemos distintas amplitudes a las cuales le vamos a aplicar la fórmula correspondiente. Reemplazamos cada uno de los valores de los armónicos en la raíz cuadrada, dividimos entre la fundamental, nos da que la distorsión armónica total es 0.0118, expresada usualmente en forma de porcentaje. THD va a ser igual a 11.8%. Esa es la distorsión armónica total. Es una figura de mérito importante en el mundo de audio y en la parte de circuitos cuya aplicación requiera el uso de un oscilador lineal. Aquí vemos otro ejemplo del espectro de frecuencias de un oscilador con su fundamental y sus dos primeros armónicos, que fueron los que pudieron ser cuantificados usando un osciloscopio. Para evitar que la señal generada en el oscilador llegue a más VCC y menos VCC del amplificador, se utilizan circuitos limitadores. Los circuitos limitadores son básicamente elementos simples. En pantalla ven la primera versión de un circuito limitador. Tenemos un operacional con una resistencia R1 y R2. Ese es lo que conocimos en la electrónica anterior como un amplificador inversor. Entrada B sub I pasa a través de esas dos resistencias y produce una salida que es igual a menos R2 entre R1, y ese es el amplificador como tal. Se supone que ese amplificador, lo que hemos venido hablando, pues su ganancia sería igual a 3. O que tendríamos una relación que R2 entre R1 igual a 3. Ahora bien, si queremos evitar que en algún momento la señal de salida alcance más veces y menos veces, se le colocan en este caso dos diodos en paralelo con R2, de tal manera que cuando la señal de salida, bien sea en el lado positivo o bien sea en el lado negativo, alcance un valor mayor que 0.7, que es el voltaje de conducción de los diodos, entonces de allí no pase el voltaje. O sea que va a estar limitado por un lado con 0.7 y por otro lado con menos 0.7. Con ese añadido tan sencillo, yo puedo tener una limitación de la amplitud de salida. Esa limitación tiene la ventaja de evitar que sature, pero entonces tiene la ventaja de que fuerza la salida a valores muy pequeños, pero funciona como elemento que evita que haya la saturación de la señal. Para mejorar un poco la respuesta de ese limitador, pues se cambian los dos diodos normales por dos diodos Zener puestos ánodo con ánodo. Entonces tendríamos un mejor nivel de amplitud para la salida, mientras las oscilaciones no alcancen
el voltaje de Zener más el voltaje del otro diodo correspondiente funciona con un amplificador, en lo que el amplificador llega al valor del diodo Zener más el valor del otro diodo en conducción, pues entonces ahí se produce una limitación, el circuito no puede pasar de esa amplitud. Pero bueno, como ya sabemos, los diodos Zener tienen distintos valores que pueden ser de 5 voltios, de 7 voltios, de 10 voltios. Es una colección de valores que puede permitirnos tener mejores amplitudes y sin tener saturación en la señal de salida del amplificador. Entonces no es un añadido muy complejo que permite mejorar la respuesta del oscilador. En pantalla tenemos el oscilador tipo puente de Wave. Son osciladores basados en redes RC. ¿Okay? Es un amplificador no inversor. Quiere decir que la ganancia del circuito amplificador es positiva, como la condición que hallamos, que es claramente positiva. Era ganancia de voltaje igual a 3. Entonces, bueno, este amplificador formado por la resistencia R1, R2 y el operacional tiene entrada por la terminal más y tiene la respectiva salida. Y está conectada a la red de realimentación formada por las resistencias R y C que ustedes ven, R1, C1, R2, C2. Se le conoce a este circuito como red de adelanto-atraso. Una vez que se conectan, bueno, tiene varias como algunas variantes, pero eso es el oscilador tipo puente de Wayne. Se le dice puente porque se puede configurar en tipo puente de Wheatstone, como se conoce usualmente la configuración que se ve, solamente que se modifica. Una parte tiene las resistencias R1 y R2, que son las resistencias asociadas al amplificador, y las resistencias R4 y R3, que son asociadas a la red de realimentación. Y se pueden formar como una especie de puente de Wheatstone de impedancias. Dos impedancias arriba y dos impedancias abajo, y el amplificador amplifica la diferencia entre los dos puntos. Por eso se le llama puente de Wayne. Ejemplo 22. Se desea diseñar un oscilador que produzca una señal sinusoidal de frecuencia 1 kHz y se dispone de una alimentación de más o menos 15 voltios para el único elemento activo, que es en este caso el operacional. Entonces tenemos ese amplificador no inversor y tenemos la red de realimentación RC que está en pantalla. Aplicamos lo que hicimos al principio para poder hacer el diseño. Sabemos que la frecuencia de oscilación omega es igual a 1 sobre RC, por lo tanto, si sustituimos omega por 2pi por F, tenemos una relación de oscilación que tiene que ver con la frecuencia en Hertz. Ahora, tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. O sea, tenemos la condición de que 1 kHz es igual a 1 sobre RC, y tenemos dos incógnitas que son R y C. Usualmente se escoge una y se despeja la otra. Ahora bien, los valores de RC son muy variados, los valores de R son muy variados, pero los valores de C no. Los valores de C de los condensadores son como muy específicos y no son tan variados. Entonces lo que se estila es escoger el valor de C, que es el que está más limitado en cuanto a variantes, y despejar el valor de R. Entonces en este caso se escogió un valor de 0.01 microfaradio, lo que implica que R nos da 15.9 kiloohmios. Entonces ya tenemos R, ya tenemos C. Ahora bien, ahora con la condición de ganancia, la condición de ganancia ideal es ganancia de voltaje igual a 3. Si colocamos esa condición, R2 entre R1 sería igual a 2. ¿Qué se estila?
Cuando se coloca exactamente el valor de la ganancia ideal, a veces los osciladores funcionan y a veces no, porque usualmente puede que las raíces no queden exactamente sobre el eje imaginario, sino que se rueden un poco hacia el semiplano izquierdo, debido a la tolerancia de la resistencia y de los condensadores. Entonces se diseña para que tenga un valor un poquito mayor que la condición inicial, es decir, en lugar de ser R2 entre R1 igual a 2, se coloca que sea un poquito mayor, como un 2,2, 2,1, 2,3. En este caso, debido a los valores comerciales, se decidió que fuese 2,2, de tal forma que si yo escojo R1 igual a 10K, R2 va a ser 22K, ambos valores comerciales de resistencia típicos. Esto es ensayo y error, o sea, es un poco la experiencia que se tenga manipulando estos valores. Entonces, repito, se escoge un valor que sea ligeramente mayor que la condición de ganancia, en este caso a sub b mayor o igual que 3. Eso implica que es R2 entre R1 mayor o igual que 2. Ese mayor o igual que 2 implica ligeramente más que el valor igual, para que no sea tampoco forcemos una saturación elevada. Simulamos el circuito usando multisim. Para ello usamos el operacional LM741. Lo polarizamos de acuerdo con las especificaciones, más o menos 15 voltios, resistencia R1 10K, resistencia R2 22K. Las R y las C, por supuesto, son iguales en la red de realimentación. Y le colocamos un osciloscopio para poder ver cuál es la señal de salida. Observamos la salida en el osciloscopio. Vean cómo inician las oscilaciones. Empiezan las oscilaciones a aumentarse de su amplitud y llegan a hacerse cuadradas debido a la saturación, que es lo que usualmente no se quiere. El circuito oscila, pero en lugar de tener una onda senoidal perfecta, es como un oscilador de onda cuadrada, que es lo que se llaman osciladores no lineales. Y eso es lo que no se quiere en este momento. Se quiere una señal senoidal pura. Le añadimos entonces a nuestro circuito oscilador dos limitadores usando Zener de 4.7 voltios. Entonces, conectados ánodo con ánodo, de la forma como está puesto en pantalla, para evitar que el oscilador sature. Entonces, para eso los colocamos y energizamos el circuito nuevamente. En pantalla tenemos entonces el resultado de el circuito con los limitadores. Vemos que la onda senoidal es perfecta. Dice ahí que el voltaje pico es 14 voltios, quiere decir que son 7 para arriba más o menos y 7 para abajo. Y la frecuencia es 988 Hz, casi 1 kHz. Obviamente hay que ajustar también algún efecto en la resistencia de la red beta o el condensador de la red beta. Pero está bastante bien el resultado. Y eso es lo que se quiere, que la señal de salida del oscilador sea lo más perfecta posible. Ahora convertimos el osciloscopio en un analizador de espectros con la función matemática FFT, que es la transformada rápida de Fourier, para ver el espectro de frecuencia. Entonces vemos la primera señal, es la fundamental, y después vemos una colección de armónicos. La distorsión que se observa allí pues puede ser importante, porque vemos que el primer armónico después de la fundamental tiene una amplitud que es como la mitad. O sea, se presume que la distorsión armónica, si no medida todavía, va a ser alta. O sea, funciona pero con este oscilador, pero tenemos una distorsión armónica alta. Entonces quiere decir que bueno, hay que buscar alternativas para eso y mejorar la calidad de la onda seno que se genera.
Repasando un poco todo lo visto, en función de los ejemplos que hemos tenido, si el amplificador tiene que tener una ganancia de valor 3 para oscilar a efectos de cumplir con el criterio de Barkhausen o el principio de Barkhausen, entonces la función de transferencia de la red de alimentación debe tener como amplitud máxima un tercio, de tal manera que multiplicando la ganancia del amplificador por la función de transferencia de la red beta, el producto de eso debe ser igual a 1. Eso es la lógica un poco de lo que se espera que haga el circuito. Como la red de alimentación es como una especie de circuito resonante, entonces se supone que a la frecuencia de operación FR se obtiene un máximo que va a ser un tercio de la señal de entrada de la red beta para que sea la salida. Entonces la idea es siempre estar en esa frecuencia, o sea, la frecuencia de oscilación FR. El ejemplo anterior era un kilohertz. Bueno, a esa frecuencia se debe producir un tercio de la salida. La salida debe ser igual a un tercio de la señal de entrada para que el circuito trabaje adecuadamente. Respecto a la fase, bueno, como el amplificador es positivo, el aporte de fase es 0 grados. Por lo tanto, la red de alimentación debe producir una fase neta de 0 grados, de tal manera de que no se produzca ningún asunto de signo allí que cambie las condiciones que se esperan cumplir con el principio de Barkhausen. ¿Qué ocurre? Que si estamos forzando que la ganancia del amplificador sea un poquito mayor que 3, las raíces van a quedar en el semiplano derecho. Se va a forzar a generar unas oscilaciones que tienen una amplitud creciente, y luego que esas amplitudes, que esas oscilaciones alcanzan una amplitud determinada, las raíces se deben mover hacia el eje imaginario para sostener las oscilaciones, pero con amplitud constante. Eso lo debe hacer el circuito automáticamente. O sea que a medida que la amplitud que las oscilaciones van ganando amplitud, en algún momento las raíces tienen que moverse del semiplano derecho al eje imaginario. Es obvio que la distancia de las raíces entre el semiplano derecho y el eje imaginario debe ser corta, porque si no, habría que generar mucha presión para poderlas mover. Entonces tienen que estar muy cerca del eje imaginario, de tal manera que requiera poca energía desplazarla hacia el eje imaginario en sí mismo. Pero esa es la lógica de funcionamiento de los circuitos que ajustan la amplitud, los limitadores de amplitud, para que todo funcione adecuadamente. Usualmente el que está haciendo el trabajo de ingeniería de diseñar el circuito recurre siempre a alternativas. En este caso, esto es un circuito clásico de los primeros circuitos osciladores, que utiliza como resistencia una pequeña lámpara cuyo filamento actúa como resistencia para la parte de ganancia. Ahora bien, cuando esa resistencia, ese filamento está frío, ¿verdad? Tiene una cierta resistencia, y cuando el filamento se va calentando, porque en sí mismo era como una lámpara piloto para indicar que algo estaba encendido, pero un piloto igual, esa resistencia baja su valor, la ganancia baja, y entonces automáticamente el circuito se estabiliza adecuadamente para producir una oscilación senoidal con amplitud constante. Es un truco, un recurso que en su momento funcionó muy bien, pero la lámpara es demasiado específica. La lámpara que funciona para generar las oscilaciones es un modelo en particular de lamparita, entonces digamos tenía sus limitaciones de uso, por supuesto, para generar frecuencias y amplitudes adecuadas.
Una versión mejorada de los limitadores con dos diodos en paralelo es la que ven en pantalla. Al camino que tiene los diodos se le añade una tercera resistencia, de tal manera que suaviza la activación de los diodos para que no sea tan marcada la conducción, y esa resistencia que queda allí va a quedar en paralelo. La de 200K va a quedar en paralelo con la de 21K. Ese es el ajuste de ganancia. Mientras las oscilaciones no disparan los diodos, la ganancia es la resistencia de 21K entre la resistencia de 10K. Eso es una ganancia de 2.1, que es mayor que 2, que fue la que se obtiene en la relación del puente de Wien. Cuando los diodos activan, y asumiendo que esos diodos son ideales, o sea que su voltaje de conducción es aproximadamente cero, va a quedar una resistencia resultante de 200K entre 21K, que me da como resultado una resistencia equivalente de 20K entre 10K, me da una ganancia de 2. Entonces eso así haría que se generara la condición ideal, que la ganancia sea igual a 2. Lo hacemos activar los diodos en un momento dado. Entonces son recursos de diseño para obtener el mismo resultado. De igual forma, el circuito limitador con diodo Zener se le añade una tercera resistencia, de tal manera que cuando los diodos Zener no están activados, la ganancia del amplificador va a ser R3 más R1 entre R2, y entonces R3 se escoge de tal manera que se obtenga una ganancia total de 2, algo, un poquito más, y empiecen las oscilaciones. En el momento en que los diodos Zener se activan, anulan el papel de R3 y la ganancia regresa a ser R1 entre R2 en este caso, y cumpliría el valor de la condición del principio de Barhausen, que es igual a 2. Eso es un poco la idea de añadir esta tercera resistencia. Una tercera variante muy usada en algún momento fue utilizar un transistor FET, en este caso unos modelos JFET, que tienen una marcada región tipo resistiva, llaman región de tríodo. Cuando se utiliza un FET en este circuito, el FET se usa como una resistencia controlada por voltaje. O sea, el valor de la resistencia que ofrece el FET va a depender del voltaje donde se esté trabajando. Entonces es como una resistencia variable de alguna forma. Entonces eso se coloca en el camino de ganancia del amplificador, de tal forma que entonces yo pueda tener una resistencia que se ajusta sola. A la medida que las oscilaciones van aumentando su valor, la resistencia del FET va cambiando y la va llevando al valor deseado, en este caso la que cumpla el principio de Barhausen. Una variante un poco más trabajada para hacer su diseño es el circuito que se ve en pantalla. Se usan dos diodos nuevamente en paralelo, pero se le agregan cuatro resistencias. La razón por la cual están esas resistencias allí es que en lugar de tener una respuesta plana cuando los diodos se activan, tener una respuesta con una cierta pendiente, que aparece allí en la flecha con un slope. Se le pone una pendiente para que efectivamente se reduzca la distorsión armónica, porque al colocar los diodos pues va a haber un corte abrupto del crecimiento de la señal, y eso hace que se induzcan armónicos importantes. Entonces se produce una pendiente más suave. Por supuesto que el precio que se paga es que hay un diseño un poquito más elaborado para determinar en qué momento se activan, que son el L más y el L menos que aparecen en la sala. Ese es el momento en que se activan los
diodos en función del valor de la resistencia R2, R3 y R4, R5, y que van a quedar en paralelo con RF, por supuesto. Cuando el amplificador actúa como amplificador inversor, B sub 0 es igual a menos RF entre R1 multiplicado por la señal de entrada. O sea, eso es el papel del amplificador. En este caso la ganancia del amplificador es negativa. ¿Okay? Esa sería la ganancia sin que se active la red de los diodos y las resistencias. Si B de I de T es 0, entonces B sub 0 vale 0. La tensión en el nodo A tendrá un valor entre 0 y más B, que es el voltaje B sub A. La tensión en el nodo B, B sub B, tendrá un valor entre 0 y menos B, debido a la manera como está conectado el circuito. A medida que B sub I de T se va haciendo positiva, B sub 0 de T se va haciendo negativa porque la ganancia es negativa, haciendo que B sub A se haga igual a 0 en algún momento, que es cuando toca el ánodo en tierra virtual, y permite que D1 conduzca. A medida que B sub I de T se va haciendo negativa, B sub 0 se va haciendo cada vez más positiva, así, y lo cual trae como consecuencia que B sub B se haga igual a 0 en algún momento, que es el cátodo en tierra virtual, y eso permite que el diodo 2 vaya a entrar en conducción. Es decir, de alguna forma, dependiendo de la salida del amplificador, pues o se activa el diodo 1 o se activa el diodo 2. Si una de las señales es positiva, se activa uno de los diodos. Si la señal se hace negativa, se activa el otro diodo. En el caso del diodo 1, este entra en conducción cuando B sub 0 es igual a menos RF en paralelo con R4 multiplicado por B sub I de T entre R1 más el voltaje positivo entre R3. Cuando D2 entra en conducción, se tiene que B sub 0 es igual a menos RF en paralelo con R5 multiplicados por B sub I de T entre R1 más el voltaje negativo de polarización dividido entre R6. Aplicando superposición, ¿verdad? Porque ambas condiciones se dan, entonces vemos que B sub A es el voltaje positivo de polarización por el divisor de tensión de entre R3 y R2, más B sub 0 de T por el divisor de tensión entre R2 y R3 que está puesto allí, ¿no? Y B sub B igual, es un voltaje negativo por el divisor de tensión entre R4 y R5 más el aporte de B sub 0 a través de R4 y R5. Como ven, es una dinámica un poco complicada porque implica la activación de dos partes del circuito, la parte del circuito que tiene el amplificador más la parte del circuito que tiene la red de limitación que se ha formado. Cuando D1 entra en conducción, implica que B sub A es igual a 0. Si B sub A es igual a 0, la salida B sub 0 de T va a ser igual al menos el voltaje de polarización multiplicado por R3 dividido entre R2. Sustituyendo este resultado en la ecuación de ganancia, se obtiene que B sub I de T va a ser igual a menos el voltaje, o sea, tenemos el voltaje negativo menos BB, multiplicada por esa relación de resistencias. Cuando D2 entra en conducción, B sub B es igual a 0, por lo tanto B sub 0 de T vale el voltaje de polarización positivo más B, multiplicado por R4 y dividido entre R5. Sustituyendo este resultado en la ecuación de ganancia, se obtiene que B de I de T es igual a más B por la relación de resistencias que ustedes observan y R4 entre R5, R1 entre RF. Entonces, poniendo en la imagen un poco los valores que se han obtenido, dependiendo del valor de BI se produce un valor de B0. Cuando BI alcanza un cierto valor, se activan los diodos. Mientras BI no alcanza ese valor, no se activan los diodos. Entonces tenemos una situación que es la parte positiva de la función de transferencia
del circuito y la parte negativa de la función de transferencia del circuito. Entonces, los L más y los L menos representan como el umbral entre en el momento en que entre en funcionamiento el circuito de los diodos y lo que no es el circuito con diodos, que solamente es el amplificador, que es la parte que está entre 0 y el momento en que se activa la red. Observen que es una pendiente constante, pasa por 0, pero la pendiente es negativa porque la ganancia del amplificador es negativa. Por eso es que es el cruce de valores. Entonces, bueno, una vez que se activa la red con diodos, pues se produce un cambio de pendiente que se suaviza, lo que hace que la ganancia sea menos y por lo tanto el circuito mejore su respuesta. Igual pasa para la parte negativa. Esos son valores de umbrales que son importantes para el diseño porque van a determinar los valores de la resistencia. Entonces quiere decir que si yo quiero que la red se active en un tal valor de entrada, pues entonces la salida debe valer tanto. O con la salida quiero que se active en tal valor, la señal de entrada debe valer cuánto. Un poco ese es el juego de el diseño, establecer los valores y entonces una vez que uno establece los valores, despeja valores de resistencia en función de alguna condición, algún argumento. En pantalla ven un diseño usando este tipo de red de limitación. Observen que si quitamos los diodos y la resistencia R3, R4, R5 y R6, queda el oscilador puente de Wien, ¿verdad? Es un amplificador no inversor, trabajando bajo este principio. La relación de ganancias R2 entre R1 igual a 3. Vean que es 20.3K entre 10K. Es un poquito mayor la ganancia, o sea, es como decir 2.3. Entonces, eso hace que el amplificador empiece a oscilar. Pero en algún momento, sus oscilaciones van a ir creciendo y van a activar los diodos 2 y 1 y van a empezar a actuar. Entonces, ahí en ese momento, cuando esos diodos actúan, R1, R3, R4, R5 y R6 van a hacer los respectivos cambios dependientes o los cambios de ganancia que van a desplazar las raíces desde el semiplano derecho a el eje imaginario. ¿Dónde van a ser esos valores? Bueno, vamos a sustituir estos valores de R3, R4, R5 y R6 y los valores de VCC 15 voltios y menos 15 voltios en las ecuaciones que obtuvimos. Si sustituimos esos valores, nos quedan que cuando la señal de entrada vale menos 2.5, justo cuando el voltaje de salida sea 5 voltios, se activa la red de limitación. Y cuando la señal de entrada vale más 2.5 voltios, entonces se activa la otra parte de la red de limitación con un V sub 0 de menos 5 voltios. Eso es el resultado de aplicar estas ecuaciones. Entonces uno trabaja en función de estos parámetros para poder hacer el diseño, donde quiero que se active, donde quiero que no se active. Y eso mejora la calidad de respuesta del oscilador, no tanto cuando que sea la frecuencia que uno desea y la amplitud que uno desea, sino también la distorsión armónica total del mismo. O sea, hay que cumplir como con 3 condiciones: frecuencia de oscilación, amplitud y además distorsión armónica total. En pantalla ven el esquema general de un oscilador conocido como oscilador por desplazamiento de fase. Tenemos 3 redes CR, CR, CR que aportan fase. Y entonces, y un amplificador con ganancia menos K. Entonces la combinación de esa red de realimentación formada por CR, CR, CR unido con el amplificador debe permitir cumplir el principio de Barkhausen y debe permitir que el circuito oscile. En gráfica tenemos el oscilador por desplazamiento de fase.
Se supone que cada uno de los bloquecitos CR aporta menos 60 grados de desfasaje. Entonces, al tener 3, serían menos 180 grados. Para cumplir el criterio de Barkhausen, entonces el amplificador debe aportar los otros menos 180 grados, de tal manera que la suma total de 0 grados, que es lo que indica el criterio del principio de Barkhausen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un primer bloque con A1 que tiene CR menos 60 grados, un segundo bloque A2 con CR otros menos 60 grados, y un tercer bloque donde se apela al recurso de combinar, como quien dice, la red beta con CR para otros menos 60 grados, con el amplificador que tiene ese amplificador inversor, entrada por R y R2, de tal manera de que ese A3 es parte de la red beta y es el amplificador al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, como hay tierra virtual en A3 en el terminal más, sería un tercer bloque que sería CR conectada a tierra. Pero además de eso sería el amplificador inversor con entrada por B3 y salida por B0. Asumiendo que el amplificador es ideal, esta sería la red de realimentación, ¿no? Entonces asumimos que la entrada de la red es la salida del amplificador y la salida de la red es la entrada del amplificador. Entonces vamos a hallar la función de transferencia de esa red para poder obtener la condición de oscilación y la condición de frecuencia, tal como lo hicimos con el puente de Wien. Entonces para eso, como es una red un poquito trabajada, planteamos voltaje de nodo y corrientes de rama para poder hacer el efecto de calcular esa función de transferencia. Planteamos las ecuaciones en función de las corrientes de rama, usando los voltajes de nodo y las corrientes de nodo. Y nos tenemos 4 ecuaciones, ¿no? I1 igual a I2 más I3, I3 igual a I4 más I5. Definimos I1 como la diferencia de voltaje de nodo entre esa impedancia, I2 también la corriente de rama, el voltaje de ese nodo entre R. I3 se define como V1 menos V2 entre la impedancia del condensador. I4 V2 entre R. I5 tiene dos posibilidades: definirla como V2 menos V0 entre la impedancia del condensador o V0 entre R. De tal manera tenemos un sistema de 8 ecuaciones. ¿Okay? Planteamos las ecuaciones de la red y nos queda una primera versión de la función de transferencia, que es SRC al cubo entre SRC al cubo más 6 SRC al cuadrado más 5 SRC más 1. Recuerden, no deben quedar términos de S asociados a S en el numerador. Todo lo que tenga que ver con S lo pasan siempre al denominador. Por eso es que aparecen divididos en la segunda expresión de la función de transferencia de la red, tal como aparece allí. 1 más 6 por 1 entre SRC más 5 por 1 entre RC al cuadrado más 1 RC. Ahí sustituimos S igual a J omega, buscando al final tener una parte real y una parte imaginaria, que es la que nos sirve para hacer el diseño. Cuando sustituimos S por J omega, nos queda la expresión que está allí y agrupamos lo que está en el denominador en parte real y parte imaginaria. Sabemos que como es un amplificador con ganancia negativa, lo suponemos inversor. La expresión clásica sería, en caso de un inversor, sería menos RF entre R. Aplicamos el principio de Barkhausen
ganancia por beta igual a el resultado que tuvimos menos RF entre R entre la expresión del denominador, que es parte real y parte imaginaria. Es importante el orden, muy importante el orden. Primero se hace la condición de parte imaginaria igual a 0. Cuando hacen condición de parte imaginaria igual a 0, necesariamente van a obtener la condición de frecuencia. En este caso, esa condición de frecuencia es omega igual a 1 sobre raíz de 6 multiplicado por 1 entre RC. Una vez obtenido eso, eliminan la parte imaginaria de la expresión de A por beta y solamente me queda la parte real. Menos R entre RF dividido entre 1 más 5 por omega RC elevado al cuadrado. De esa expresión la igualamos a 1 porque parte real es igual a 1, lo que implica que RF entre R es igual a 29. O sea, tenemos la condición de frecuencia y la condición de ganancia para este circuito. Entonces, una vez obtenidas esas dos condiciones, si la frecuencia de oscilación deseada es 400 Hz, sustituimos omega por 2pi por f y despejamos el valor de RC. Ahora, recuerden, es más fácil escoger C que escoger R, porque si escogemos R, obtener el valor adecuado de C es complicado. Entonces escogemos C, 0.1 micro, despejamos el valor de R, nos da 1624. No es quizás el valor comercial más adecuado, pero buscamos algo que se le parezca a eso en la vida real, lo más cercano a 1624. Ojalá por encima o por debajo, dependiendo del resultado que vayamos a tener en la frecuencia de oscilación. Y luego la ganancia de voltaje es mayor que 29, en este caso mayor o igual que 29, se escoge RF entre R30. Si R es igual a 1624, RF va a ser igual a 48.720 ohmios. Entonces, obviamente son valores que no necesariamente vamos a encontrarlos en específico, hay que buscar algo parecido a eso en la vida real. Un ejemplo de ese oscilador por desplazamiento de fase es el que está en pantalla. Tenemos una red CR. Como ven, la última R no aparece porque se debe a la resistencia que tiene el amplificador en el camino de 100K con 50K con un potenciómetro de 50K. Eso se usa la red como parte de la red de realimentación, pero también se forma como el amplificador. O sea, están mezclados los dos elementos allí, más la red debido al diodo 1 y diodo 2 con la resistencia mostrada. De tal manera entonces que el circuito total con una red de limitación es el que se muestra en pantalla. Son formas de hacer los diseños de los circuitos. En pantalla tienen un oscilador en cuadratura de fase. Ese oscilador tiene la característica que genera dos señales sinusoidales desfasadas 90 grados, una seno y una coseno. Ahora bien, una cosa muy particular de estos circuitos osciladores es que a veces no se puede clarificar quién es el amplificador y quién es la red beta. La forma como están hechos y conectados no permite decir quién es el A y quién es la beta. Lo que sabemos es que hay las betas en el circuito. Entonces, lo que hacemos es identificar bloques. Lo multiplicamos entre sí, porque es como un gran círculo, como vieron. Al ser realimentación positiva sin señal de entrada es como un gran círculo donde A multiplica beta. Se supone que la A y la beta están multiplicados, entonces agarramos cada bloque, el bloque del operacional A1, el bloque del operacional A2 y el arreglo de resistencia con condensador que se ve allí. Entonces cada uno de ellos aporta.
Entonces multiplicamos la función de transferencia de lo que está asociado a 1 con la función de transferencia de lo que está asociado a 2 con la función de transferencia RC. Y esas tres cosas multiplicadas deben cumplir con el principio de Barkhausen. La red de estabilización formada por los dos diodos Zener no cuenta para efectos, simplemente es algo que se le añade como un recurso de diseño para evitar la saturación. Por lo tanto, a la hora de hacer los cálculos, los diodos Zener en este caso no cuentan. Entonces, bueno, calculamos el producto A por beta como el producto de tres pedacitos de funciones de transferencia, que son las que ven en pantalla. En la primera función de transferencia, 1 más 1 sobre SRC, la segunda es igual por el tipo de topología, 1 sobre SRC más 1. Y la tercera es la de la red ERC sola, que sería menos 1 entre SRC. Las multiplicamos entre sí y nos da que A por beta es menos 1 entre SRC elevado al cuadrado. No identificamos quién es A, no identificamos quién es beta, pero sabemos que A y beta están allí en esa expresión que se obtuvo. Sustituimos S por J omega para obtener parte imaginaria y parte real. Entonces nos da eso que está ahí. A por beta es 1 sobre omega RC al cuadrado igual a 1 más 0J. Entonces se espera que omega es igual a 1 sobre RC, que sería la frecuencia de oscilación del circuito. Aquí hay una versión del oscilador en cuadratura usando una red limitadora un poco más sofisticada como la que vimos, con dos diodos y la regla de 4 resistencias. Y como los elementos todos se parecen, porque estamos hablando de RC y cosas parecidas, aquí hay una variante donde para ganar una mejor condición de frecuencia se coloca en lugar de R 2R, que es el amplificador con ganancia 2 que se ve allí. Es una versión parecida a la anterior, pero con un arreglo un poco más, si se quiere, homogéneo, ¿no? Entonces funciona igual como oscilador en cuadratura y la función de transferencia se puede hallar de manera similar. Planteamos entonces un circuito Norton en el nodo B, tal como se muestra en pantalla, una fuente de corriente V sub 0,1 entre 2R alimentando la red 2RC y menos RF, de tal manera entonces que V sub 0,2 va a ser igual a 2 veces el voltaje B, donde entonces V sub 0,2 va a ser igual a V sub 0,1 entre R multiplicado por 1 sobre SC. Eso para hallar la función de transferencia de esta parte del circuito. Haciendo esto, podemos hallar entonces la función de transferencia de V sub 0,2 entre V sub 0,1, que es igual a 1 sobre R6, combinando ambas funciones de transferencia, dado que solamente son dos bloques en lugar de tres como en la primera versión. Los combinamos y me queda menos 1 sobre SRC elevado al cuadrado, que es un resultado similar al circuito anterior, que tenía tres partes. Digamos que es la segunda parte se mezcló con una de ellas para hacerla un poquito más compleja. Aquí, bueno, entonces aplicamos la condición S igual a J omega y de allí se desprende que omega es igual a 1 sobre RC. Afortunadamente en este circuito se utilizan los mismos valores de resistencia condensador, de tal manera que la condición de frecuencia se puede despejar en los valores de la resistencia de los condensadores que generan en la condición de Barkhausen. En pantalla tienen un oscilador trifásico basado en el principio de osciladores RC. Son tres bloques iguales, desfasados cada uno entre sí, para que al final se produzca una señal trifásica, a 120 grados cada uno de esos bloques, para tener los 360 grados del sistema.
Obviamente tienen un circuito de estabilización. ¿Cuál es la pregunta que podría haber? ¿Dónde meto el circuito de estabilización? En cualquier parte del circuito de ganancia. Puede ser en el A1, puede ser en el A2 o puede ser en el A3, siempre y cuando lo haya. Porque si se corrige en uno, se corrige en todo. Entonces el circuito de estabilización se escogió en este momento en A2, pero podría estar en A1 o podría estar en A3. Entonces tendremos tres bloques donde tenemos una resistencia R, una resistencia RF y una resistencia C. Como no se identifica nuevamente quién es A y quién es beta, se supone que el bloque 1 formado por A1 multiplicado por el bloque 2 formado por A2 multiplicado por el bloque 3 formado por A3, la multiplicación, todo eso va a dar A por beta. Como los tres OPAN tienen la misma configuración, hallando la configuración de uno, pues hallamos la configuración de los otros dos. Son amplificadores inversores. Aplicamos la fórmula correspondiente. La resistencia de realimentación dividido entre la resistencia de entrada, RF en paralelo con 1SC dividido entre R, ¿verdad? Recuerden, a cada expresión los términos de S tienen que estar en el denominador. No pueden haber términos de S en el numerador, tienen que estar todos en el denominador. Esa es la regla de oro para conseguir resolver este tipo de problemas. Como se supone que los tres son iguales, la multiplicación de los tres términos me va a dar ese término elevado al cubo, que es la que tenemos que desarrollar para hallar las condiciones de oscilación. Desarrollando ese término al cubo, obtenemos una expresión de A por beta que es menos RF al cubo entre R al cubo dividido por los términos de S. SRFC al cubo más 3 por SRFC al cuadrado más 3SRFC más 1. Una vez obtenida esa expresión con todos los términos de S en el denominador, hacemos S igual a J omega y buscamos agrupar parte imaginaria y parte real. Ok, entonces si sustituimos S por J omega y agrupamos términos, nos queda aquí la primera parte, que es parte imaginaria igual a 0. Sacamos todo lo que está asociado a J y lo igualamos a 0. Y nos queda una primera condición que omega es igual a raíz de 3 sobre RF por C. Esa sería la frecuencia de oscilación de este circuito. Una vez que se logra eso, pasamos a la parte real. Entonces, bueno, con la parte real igual a 1, dada la condición de la parte imaginaria, obtenemos que RF entre R es igual a 2. Es decir, que la condición de oscilación debe ser 2 y un poco más. RF entre R mayor o igual que 2. Fíjense que lo que hay que hacer es cuidadoso con los despejes. Eso es todo. Entonces seguir como un paso, ¿no? Plantear las ecuaciones, despejar, colocar todo lo que es término de S en el denominador, sustituir eso por la omega por J, S por J omega, agrupar parte imaginaria y parte real y empezar siempre parte imaginaria igual a 0, parte real igual a 1. Esa es la mecánica en todos los osciladores de este tipo. No hay otra cosa. Entonces lo más complicado a veces es despejar la función de transferencia y tienen que ser cuidadosos con los despejes y las ecuaciones. En gráfica tiene un oscilador, se llama oscilador Buba. Consta de 4 secciones que producen un desfasaje de 45 grados. Y cada una de esas partes, total que va a formar 180 grados en total, lo que implica necesariamente que el amplificador
lo que se logra con el amplificador tiene que tener una ganancia negativa. Y esa ganancia negativa produciría los otros menos 180 grados, que con los 180 grados de la red de cada uno de ellos sería la condición de fase cero. Entonces, bueno, obviamente está organizado por bloques. Entonces el bloque 1 con RG y RF, el bloque 2 con R y C, el bloque 3 otra vez con R y C y el bloque 4 con R y C. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer es agrupar por bloques y hallar la función de transferencia de cada uno de esos bloques. Aquí tenemos la desventaja que no todos los bloques son iguales. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para hacer el cálculo correspondiente. Obsérvense que uno de los bloques tiene una entrada positiva de BCC décimos. Es una característica muy particular de este tipo de oscilador, que es como un offset que se le añade en lugar de estar conectada a la pata más a tierra, ese terminal está conectado a un voltaje DC. En los otros, fíjense que este oscilador tiene una ganancia negativa, RG entre RF, pero una configuración inversora. Es importante que lo relacionen con lo que ya vieron de operacionales en el curso anterior. Es una configuración inversora. El resto entran por más y salen por menos, ganancia positiva. Entran por más, salen por menos, ganancia positiva. Entran por más, salen por menos, ganancia positiva. El único que tiene signo menos, que esperamos que eso sea así, es este amplificador que está, que es RF y RG. Entonces, bueno, ya como les comentaba, el primer amplificador que depende de RG y RF, es un amplificador inversor, solamente que se le añadió un desplazamiento B sub C al amplificador, pero igual funciona como amplificador inversor. Tenemos una corriente B sub I entre RG, luego I menos B sub 0 entre RF, y la función de salida es B sub 0 entre B sub I menos RF entre RG, tal como la conocemos de siempre. Ese DC desplazamiento solamente es algo particular que se le añade al amplificador, al oscilador, para que funcione. Lo obviamos. Entonces tenemos 4 secciones RC que tienen la misma función de transferencia. B sub 0 entre B sub I igual a menos 1 sobre SRC más 1. Okay, cada de esos bloquecitos RC tiene esa función de transferencia. Entonces, bueno, asumimos que la red beta es cada uno de esos 4 bloques de RC, porque bueno, digamos, tiene todas las características de la red beta que hemos venido estudiando en esta clase. Multiplicamos esos 3 bloques que han elevado a la 4, que al final, bueno, nos queda la expresión de beta 1 sobre SRC más 1 elevado a la 4. Y como identificamos el amplificador inversor como menos RF entre RG, entonces, bueno, A por beta es menos RF por RG por 1 entre SRC más 1, ese término elevado a la 4. Y esa es la condición del circuito para hacer cumplir el principio de Oberhausen. Bueno, entonces desarrollamos un poco la expresión del denominador para poder completar el análisis. Entonces desarrollamos ese factor de SRC más 1 elevado a la 4 y luego reemplazamos S por J omega. Bueno, entonces sustituimos J omega y empezamos a agrupar factores con parte imaginaria y factores con parte real en el denominador de la expresión de A por beta. Una vez agrupados los factores reales e imaginarios, hacemos cumplir el principio de Oberhausen de 1 más 0j y empezando siempre por la condición imaginaria, que es parte imaginaria igual a 0, despejamos la frecuencia de oscilación del circuito, que es omega igual a 1 sobre RC.
Una vez cumplida la condición de parte imaginaria, y hacemos cumplir la parte real, y nos queda que RF entre RG tiene que ser mayor que 3 o mayor o igual que 3 para que el circuito garantizar que oscile el circuito. Y ya con eso terminamos el diseño del oscilador tipo BUA. Como ven, la mecánica siempre es similar. Requiere un poquito de análisis inicial del circuito para identificar bloques funcionales. No digo que haya una regla de oro para esto, pero siempre vean, si no es un amplificador con transistores y no se usa operacionales, siempre los operacionales tienen como bloques funcionales. Si no se puede identificar un amplificador y una red beta específicamente, ya saben que la multiplicación de cada uno de esos bloques funcionales va a llevar al mismo resultado, A por beta, independientemente de quién es específicamente A y quién es específicamente beta. Pero ahí está A por beta mezclados en un gran círculo de multiplicación. Y luego lo que tienen que es operar algebraicamente para obtener las expresiones correspondientes. La bibliografía recomendada para esta parte de la materia, bueno, el capítulo 13 del libro de Cedra y Smith, el capítulo 15 del libro de Niamen, el capítulo 13 del libro de Rashid y el capítulo 9 del libro de Alan Humbly, Electronics.